El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. Estoy muy contento de llegar hasta usted a través de este medio poderoso para tratar uno de los temas cruciales en la vida de la iglesia, el discipulado, el proceso para ayudar a un recién convertido a convertirle en una persona que a la vez hace discípulos. El diccionario Sopena define la palabra discipulado como el ejercicio y calidad de discípulo. Esto nos lleva a buscar la definición de discípulo en el mismo diccionario, que es la persona que aprende una doctrina de un maestro que cursa en una materia. Aunque más adelante ampliaremos la definición del término discipulado, veo oportuna al comenzar la necesidad de trazar el rumbo que nuestro estudio va a tomar, diciendo que es el proceso que toma la transformación de un recién convertido hasta ser un creyente maduro, capaz de ayudar también a otros, llevando a cabo el mismo proceso al cual él se sometió. Así lo determinó Pablo al escribirle a Timoteo, en 2 Timoteo el capítulo 2 y el versículo 2, diciéndole, quiero que abra conmigo en la escritura. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Empecemos entonces con las bases para el discipulado. Es importante notar que Jesucristo mandó a los apóstoles a hacer discípulos. En Mateo, el capítulo 28, tenemos la gran comisión. Y quiero leer juntos los versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él mismo pasó con los discípulos por lo menos 3 años, enseñándoles y mostrándoles cómo debe vivir un discípulo. Así que, ¿cuál es el punto de partida del discipulado? En la vida de cada creyente en Cristo Jesús, hubo un momento cuando el Señor le hizo entender su condición de pecador y por la fe se arrepintió para salvación. Así que tenemos 3 pasos. En primer lugar, la evangelización, lo que es llevar el mensaje del evangelio. Un punto en la vida de la persona en que se convierte, lo que llamamos la conversión, y enseguida el discipulado, que es el proceso de ayudarle en su crecimiento. Notemos 2 casos ahora. El caso de Israel en primer lugar. Aunque Dios prometió a Abraham hacer de su simiente una nación grande, en este caso Isaac, que fue su hijo, de todas maneras los israelitas, para obtener la salvación, tuvieron y tienen que convertirse a Cristo, aceptándolo como su Mesías. Pablo claramente explica esto en 2 Corintios, si quieren mirar conmigo, 2 Corintios, el capítulo 3 y versículos 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El mismo entendimiento tenía Pedro, quien exhortó a los varones israelitas a que se convirtieran aceptando a Jesús como su Mesías. En Hechos, el capítulo 3 y los versículos 11 al 26,
tenemos la explicación que él da a los judíos. Hechos 3, 11 al 26. La clave de esto es que él llama a que se arrepientan. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está otra vez el caso de la necesidad de conversión. Eso con los israelitas. El segundo, el caso con los gentiles, con los no judíos, en el caso nuestro. Veamos las palabras de Pablo a Agripa, animándole a que se convirtiera, y la genuina conversión de los tesalonicenses. En primer lugar, Hechos 26 y el versículo 18. Aquí tenemos las palabras, Hechos 26 y 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y note en el versículo 28 del mismo capítulo 26, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Estaba cerquita, pero no hubo una conversión, no hubo una decisión de él de seguir a Jesús. Y luego pasamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La importancia de la conversión. Queda claro que tanto para los israelitas como para los gentiles hay la necesidad de convertirse a Dios. Esta es la base para poder discipular a una persona. Porque si no hay la conversión, es muy difícil que pueda someterse a la palabra de Dios. Es muy difícil porque el Espíritu Santo no está obrando en esa vida para ayudarle en el crecimiento. Lo que ahora necesita es salvación. Y, como dice 1 Corintios, capítulo 2 y el versículo 14, tampoco puede. Vamos a leer. Capítulo 2 y el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La conversión, entonces, marca un cambio total, un giro en la vida del creyente. En México, cuando viajo, me sorprende siempre un letrero que se ve en las carreteras, y dice, retorno a 500 metros. Uno va y regresa por el otro lado de la carretera. Es un cambio, un giro total. Esa es la conversión. Veamos las diferentes maneras en las que se nos enseña la necesidad de este cambio. En primer lugar, Efesios 2:1. El cuadro que ustedes están viendo en su pantalla, muertos antes, muertos en delitos y pecados. La conversión, Efesios 2:8, por la fe, y luego Efesios 4, del 17 al 32, la vida nueva. El versículo 22, la necesidad de vivir una vida nueva. En Juan 3:3 tenemos el nacimiento físico, luego creer en Jesús, el momento de la conversión, y el nacimiento espiritual. Hechos 26:18, de las tinieblas, por fe, perdón de pecados, y pasa a la luz. Romanos 5:1, condenados antes por la fe en Jesucristo a la conversión, y justificados, perdonados, libres de culpa. Efesios 4:22, el viejo hombre, enseñados por la verdad de Jesús, ahora un hombre nuevo. En 1 Tesalonicenses 1:9, antes adorando ídolos, por la fe en Jesús, ahora sirve al Dios vivo. Y en 1 de Pedro, capítulo 4 y el versículo 2, antes viviendo en la carne, luego en Cristo pasa a vivir en la voluntad de Dios. El ejemplo que representa este paso es el de un puente.
Una vez que lo hemos cruzado, ya no hay retorno. El creyente pasa a una vida nueva y él aprende a gozar de esta vida. El proceso de crecimiento y maduración es lo que llamamos el discipulado. Así que, evangelizar, y en este punto no todas las personas responden favorablemente. Sí, todos hacen una decisión, pero no todos hacen una decisión favorable. Una persona que rechaza el evangelio ya ha hecho su decisión, y su decisión es no voy a seguir a Jesús. Pero hay quienes aceptan, nacen en la familia de Dios, pero ahora el proceso de ayudarle a crecer en su maduración, para que a la vez lo haga con otros más adelante. ¿Por qué es necesario el discipulado? Cada uno de nosotros vemos la vida con nuestros propios lentes. La manera como crecimos, la cultura donde nos desarrollamos, los ejemplos que recibimos, todos esos factores fueron tallando, formando en nosotros los valores que ahora tenemos. En una ocasión hice una pregunta a más de 50 profesionales, hombres de negocio, doctores, ingenieros, arquitectos, y les hice esta pregunta en una reunión: ¿cómo determinan ustedes la manera en que debe funcionar un hogar? ¿Y sabe cuáles fueron las respuestas? La una, nuestros padres nos dieron el ejemplo. Segundo, la sociedad nos dicta cómo debemos comportarnos. Tercero, los medios de comunicación nos informan. Cuarto, muchos no sabemos del cómo, algunos eran honestos y decimos, la realidad no sabemos. La realidad es que es una gran necesidad que tenemos, alguien de ellos comentó. Ninguno de ellos mencionó que la Biblia era su guía para establecer su hogar. Esto nos muestra que sin el discipulado, esta y muchas áreas de la vida del creyente seguirán manteniéndose en el mismo camino viejo, con las mismas prácticas antiguas, sin haber conocido los principios del Señor. Por otro lado, qué importante es enseñar a los jóvenes que quieren casarse, no solo los principios del hogar cristiano, sino mostrarles con ejemplos de hogares sólidos el cómo vivir y ser felices en el matrimonio. Hay un pastor que lo que él hace antes de casar a una persona, les da 3 meses de consejos prematrimoniales, pero también les pide que pasen tiempo con una familia sólida, una pareja sólida, para aprender de ellos cómo debe ser un hogar cristiano. Ya que en nuestra América Latina, la tragedia es que hay muchos hogares en donde está la mamá haciendo de padre y madre. Necesitamos ejemplos. Esto nos lleva a declarar uno de los principios básicos del discipulado. Hay que mostrarles cómo hacerlo y no solamente enseñarles la teoría. Hay que enseñarles en la práctica. Tal y cual mi padre me enseñó a mí a hacer zapatos. Él es zapatero. Al lado de él, con la horma, el corte o el cuero, con las pinzas, las tenazas, el martillo, los clavos, la suela, mirándole y haciendo, explicándome sí, pero viendo su ejemplo y haciéndolo. Claro, en el proceso me corté muchas veces y tienen la filosofía, una filosofía muy latinoamericana, que uno el oficio lo aprende con sangre, ¿verdad? Así es. Pero el ejemplo, qué importante es el ejemplo. Veamos Juan 13 para remachar esto con el Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Juan 13, un ejemplo de una enseñanza, pero muy claro. Versículos 12 al 14. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Notemos algo importante en lo que el Señor hizo. Él menciona 2 títulos que le pertenecen: Maestro y Señor. El primero marca su conocimiento y el otro nos muestra su autoridad. ¿Quién sabe más que Dios? ¿Y quién tiene más autoridad que Dios? Aquí está la clave. Jesús no les pidió a ellos, diciéndoles: yo lo hice con ustedes, ahora ustedes tienen que hacerme a mí. Él no dijo eso, ahora dijo: lo que yo les hice a ustedes, eso háganlo entre ustedes. Y ahí está la clave del que el más grande es el que sirve a los demás. Ese es el discipulado.
dar el ejemplo con servicio. Y no, haz esto, haz el otro, haz lo que te digo, no hagas lo que yo hago. Bueno, así no trabaja. Y note que el discipulado entra también en un padre ayudando a su hijo, instruyéndole. Esto quebranta una de nuestras costumbres de solamente decir y no hacer. Confundimos al discipulado como si fuera un estudio bíblico en donde es puro hablar. Un momento, el Señor lo hizo, compartió, pero Él les dijo, vengan y vean, ven y ve, ven a ver. Así hay que hacer lo que te acabo de decir. Hay que dar ejemplo. Delante de quienes tratamos de enseñarles la palabra, tenemos que mostrarles cómo funciona. Jesús marcó con su vida y ejemplo la manera de cómo debemos discipular. Bien Él expresó en la Gran Comisión, pidiendo no solamente que enseñáramos, sino que enseñáramos a que guarden lo que Él nos mandó. Hay una gran diferencia entre decirles lo que deben hacer y mostrarles cómo deben hacerlo y cuidar que en verdad lo estén haciendo. Esto me lleva a declarar otro de los principios básicos del discipulado. Es importante que haya una relación estrecha, íntima, entre el discipulador, si queremos llamarle, y el discípulo. Es más fácil exhortar a un amigo que a un desconocido. Las personas aceptan mejor las enseñanzas de alguien que les muestra un amor verdadero que aceptarlas de un extraño a quien ven una hora los domingos. Veamos ahora las áreas del discipulado. Hay muchas áreas en las que el discípulo tiene que ser enseñado, pero nombraré las que incluiremos en este estudio. En primer lugar, el discípulo es un aprendiz. Quien se considere un discípulo siempre estará aprendiendo. Por tanto, el discipulador, que viene a ser el maestro o guía del discípulo, a la vez es un discípulo del maestro con mayúscula, del único, del Señor. Él aprende del Señor lo que Él comparte. Pablo aprendió de Cristo. Él se lo enseñó a Timoteo y Timoteo tenía que encargarlo a hombres fieles, idóneos, para a su vez encargárselo a otros. Qué cuadro tan tremendo. Me hace pensar en la carrera de los 400 metros con esas varitas, con las postas, cómo el uno corre, le pasa al otro, el otro corre, y le pasa al otro, y el otro corre, y le pasa al otro, hasta que los cuatro terminan y ganan la carrera. No hay tal de que yo ya lo sé todo y por eso te enseño a ti. No. Es como un lago que recibe agua, pero por el otro lado sale. ¿Qué pasa con el mar muerto? ¿Por qué está muerto el mar? ¿Quién lo mató? El mar muerto está ahí porque no sale el agua. Y el agua estancada, ¿qué pasa? Exactamente, apesta. Recibe y da. Ese es el discipulado, un aprendiz. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:14. En segundo lugar, el discípulo vive bajo el señorío de Cristo. Se trata de entender lo que significa vivir bajo el Señor y en la práctica dejarle la dirección de todas las áreas de nuestra vida. Él es el dueño. Le toca contestar a la pregunta hecha por el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El discípulo tiene que entender y vivir bajo el señorío de Cristo. Luego el discípulo vive en pureza de vida. Tiene que ver con no estar mezclado con el mundo y sus prácticas. Una cosa es estar en el mundo, otra cosa es vivir como el mundo vive. Claramente explica Juan al respecto en 1 de Juan, el capítulo 2, y versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Pablo también recarga la importancia de mantenerse puros, no por obligación, sino como una necesidad. Miremos lo que dice Romanos el capítulo 12. Así que, estoy en el versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta vida de pureza tiene que ser una vida libre de ataduras para poder servir al Señor de todo corazón. Recordemos además que la clave para discipular es ser buenos ejemplos. El dicho, haz lo que te digo y no lo que yo hago, es una contradicción que no cabe en el discipulado. Luego, el discípulo practica devocionales diarios. Es importante que mantenga una relación íntima con el Señor a través de la oración y la lectura de la palabra. Por la oración hablamos con Dios. Por la palabra Dios nos habla a nosotros. Jesús pasó mucho tiempo orando al Padre. Y vemos en los salmos la importancia de orar. Muchos de ellos son cánticos, pero también oraciones. Su lema serán las palabras de Pablo: orad sin cesar. Y lo que Jesús enseñó a sus discípulos es orar sin desmayar. En Lucas 18, versículos 1 al 8. Luego, el discípulo valora la importancia de la Biblia. Le toca empaparse de ella, dominarla y dejar que la Biblia le domine. Hay 5 maneras de estar en contacto con ella: oírla, leerla, meditar en ella, memorizarla y estudiarla. Si solamente oye acerca de ella, su dieta será muy limitada y por ende su salud espiritual muy frágil. Jesús aclaró la razón de nuestros errores cuando dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, en Mateo 22, 29. El discípulo también guía a otros a Cristo. Es lo que llamamos la evangelización. El evangelismo llega a ser una práctica normal en su vida, no solamente una vez al año, cuando de pronto hay campaña evangelística en la iglesia. Sabe presentar su testimonio personal y comparte el evangelio con sencillez y autoridad. En el libro de los Hechos, vemos a Pablo presentando su testimonio de conversión varias veces, y también cómo Dios lo usó para establecer muchas iglesias que empezaron con la evangelización. Lea Hechos 26, 12 al 18. El discípulo también es miembro activo de una iglesia local. En el Nuevo Testamento vemos a los convertidos agruparse de inmediato, formando así las iglesias locales. Es importante resaltar el hecho de que las personas son la iglesia y no el edificio. La iglesia es madura cuando cada miembro está madurando. En cada lugar donde Pablo predicó, se fundó una iglesia local. Él predicó en Galacia. Hubo seguimiento, se fundó una iglesia y debe haber continuidad. La importancia de que el discípulo sea un miembro activo de la iglesia. El discípulo también experimenta compañerismo cristiano. El asistir a los cultos de la iglesia es una parte importante, pero le toca desarrollar amistades dentro de la iglesia. Le pregunto a usted, ¿tiene amigos en su iglesia? ¿Hay personas que usted considera amigos con los cuales puede hacer cosas juntas, orar juntos, hablar juntos, jugar juntos, comer juntos, salir juntos, viajar juntos, aún compartirse las tristezas? He allí la importancia del compañerismo. Somos seres sociales. Esto tiene que ver con la participación de todos, promoviendo la unidad. Donde hay unidad, la causa de Cristo avanza rápidamente. Este compañerismo se basa en el amor desinteresado y manifiesta un testimonio poderoso al mundo. Miren lo que dijo Jesús en Juan 17 y 23.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El discípulo vive también como un siervo. La meta es que entienda lo que es el servicio, tal y cual Jesús lo practicó. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y que lo practique sirviendo a otros, reconociendo que el que lidera, el más grande, es el servidor de todos. El más grande es el más pequeño. El discípulo también practica el dar. Una vez que entienda la importancia de dar para la obra, lo hará con corazón alegre y no por obligación. Participará de sus bendiciones con aquel o aquellos que le instruyen, tal como Pablo enseñara a los Gálatas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. El discípulo manifestará el fruto del Espíritu. Este fruto lo tenemos en Gálatas 5:22 y 23. Y estos frutos confirman una relación íntima con el Señor. Yo ni usted no los vamos a producir. El Espíritu Santo los produce. Al verse estas características en la vida del discípulo, el impacto atraerá a otros al Señor. Lo que tú tienes, yo lo quiero. Es algo poderoso. Tiene que ver con una vida vivida en el Espíritu y no en el poder de la carne. Viviendo bajo su dirección, bajo la voluntad de Dios. Una vez que hemos identificado las áreas en las que el discipulado debe concentrarse, pasemos a analizar de cerca los términos cristiano y discípulo en la próxima lección. Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.